Iniciamos tu cita semanal con Empresability Radio, donde las empresas con propósito comparten espacios para el diálogo y la reflexión. Pues hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles ahora en una nueva emisión de estas conversaciones de Empresability Radio, estrenando esta modalidad de video podcast para el público que nos sigue a través de Spotify y en audio en todas las demás plataformas. Hoy tenemos un gran invitado que se pasa del lado de los entrevistados ahora a ser nuestro invitado, Eduardo Shaw. ¿Cómo estás, Eduardo? Hola, Jaime. Hola, Fernando. Gracias por acompañarnos Hola, ¿qué tal? este día. ¿Qué tal? Pues muy contentos de tener aquí a Fernando nuevamente. Lo tuvimos en el programa pasado y ahora vas a tener el papel de entrevistador, Fernando, ahora. Y Eduardo Shaw, nuestro gran invitado del día de hoy, invitado de lujo. Invitado de lujo. Hola a todos, pero me entusiasma el diálogo que tendremos hoy, así que encantado. Encantados de tener a Eduardo como invitado y decirlo porque él no lo va a decir. Estamos hablando ante una de las personas que inició y empujó el tema de la responsabilidad social en Uruguay y en la región, cuando quienes impulsaban estos temas en sus países, pues se contaban con las manos. Entonces, eso ya es decir algo, ¿no? Entonces, uno de los pensadores, estrategas en un tema muy importante que estaremos discutiendo hoy, el de los promotores, ¿no? Que en algunos casos, pues de repente han sido malentendidos, pero si hay algún promotor del cual podamos obtener una experiencia a través de toda su trayectoria y de enseñanza, es Eduardo Shaw, al que tengo el placer de conocer desde hace muchos años. No decimos cuántos, Eduardo, pero que además pues tenemos la gran fortuna de tener como amigo y como integrante del cuerpo directivo de Empresability. ¿Cómo estás, Eduardo? Bien, gracias, Felipe. Con todas esas palabras generas una expectativa y pones la vara muy alta, pero les agradezco. Bueno, es bueno estar de este lado del micrófono y ahora de la cámara, normalmente entrevistando, pero ahora siendo entrevistado. Y como tú bien decías, cuando comenzamos allá por principios de los años 90 a promover algo que se venía hablando, que era responsabilidad social empresaria, me acuerdo que se trabajaba difícil porque de alguna manera las empresas les costaba entender de qué estábamos hablando. Y más en Uruguay, que en el año 2001-2002 tuvimos una fuerte crisis económica, y poder hablarle a las empresas de estos temas cuando sabían que tenían problemas tanto de mantener sus empleados, de generar posibles negocios, era desafiante. Y me acuerdo que en DERES, cuando recién comenzamos, que DERES se fundó en el 99, la primera actividad grande que hicimos fue un desayuno que se denominó ¿Es posible desarrollar la responsabilidad social empresaria en una época de crisis? Y que esa pregunta que enmarcaba la actividad, en realidad como organización dijimos, bueno, dependiendo de la respuesta, o cerramos la puerta y nos vamos cada uno para su casa, o recibimos el guante y le ponemos el pecho a las balas y arrancamos. Y bueno, por suerte la respuesta fue prácticamente masiva de que sí, no solo era posible, sino que era necesario. Y fue un poco el impulso que nos dio para trabajar el tema en Uruguay. Después vino toda la época de Forum Empresa, con las redes, las organizaciones, y bueno, nos hicimos muchos amigos, se generó mucho conocimiento, muchas herramientas, en base a algunos líderes como CEMEFI en México, como Ethos en Brasil, como el IARCE en Argentina. Y bueno, la generosidad de quienes impulsaban esto permitió también que esto tuviese un despegue. Pero bueno, sí,
es un camino que comenzó arduo, que no ha sido fácil tampoco en los otros momentos, pero después de todos estos años uno mira para atrás y dice, bueno, alguna huella quedó, y hoy que al menos en Uruguay, creo que en el mundo, el tema sostenibilidad y tantos otros conceptos que se están manejando ya son prácticamente términos de uso diario, conocidos por todas las empresas, por las organizaciones, por los estados, cuando antes uno decía, bueno, en realidad saliste a vender humo, como decimos acá, porque era hablar de un intangible total, donde los empresarios exitosos o empresarios de toda la vida decían, yo vengo haciendo las cosas así, me han venido saliendo bien, ¿por qué los voy a cambiar? Y bueno, en esas estamos y en esas seguimos, así que agradecerles un poco la invitación y esta introducción, que de alguna manera me da pie por haber sido uno de los promotores, como bien tú decías, Felipe, en Uruguay, junto a una cantidad de gente que acompañó, porque se necesitaba el compromiso de empresarios, porque eso es un poco lo que a veces sucede, ¿no? O sea, nosotros que promovemos los temas, venimos o pertenecemos a un sector que es un híbrido entre lo que es una ONG y lo que es una empresa, porque estamos con un pie en cada lado porque somos organizaciones de la sociedad civil, pero muy vinculados al sector empresarial, y tenemos que defender también los intereses de las empresas en base a esto, ¿no? Y en ese afán, a veces de promover y facilitar y tratar de brindarle todas las herramientas habidas y por haber a los empresarios, a veces pecamos de demasiada ansiedad y no acompañamos o no tenemos la empatía suficiente con el empresario que la está luchando día a día. Por eso hoy quería hablar del pecado de los promotores, o sea, cómo nosotros como promotores, de alguna manera, con ese afán de promover las cosas, a veces cometemos un pecado y nos alejamos un poco de la realidad. Sí, Jaime. Eduardo, tengo una pregunta que nunca te he hecho, te la voy a hacer aquí públicamente rápido para una respuesta, pero a ver, quiero pensar en el 99, cuando se hizo esa reunión en donde dices tú como que había el dilema de seguimos o no por el camino de la responsabilidad social, y ahí estaba Eduardo Shaw. ¿Y dónde estabas antes o cómo entraste? ¿Cómo fue tu involucramiento con el mundo de la responsabilidad social? ¿De dónde te nació? Bueno, mira, te cuento, yo trabajé muchos años en el sector privado, teniendo mi propia empresa, una empresa familiar durante muchos años. Después trabajé en empresas multinacionales, y luego yo era socio de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que en México es la USEM, o sea, ACDE, que es en Argentina lo mismo. Y siendo socio, el secretario general de la organización se retiró, se hizo un llamado, me interesó el tema porque me interesaba la organización, seguí ahí como director ejecutivo, y paralelamente, como por un impulso de la Universidad Católica del Uruguay, se empezó a trabajar el tema de la responsabilidad social empresarial desde un punto de vista de lo que manejaba la universidad, que era un tema de ética en los negocios. Y ahí se empezó a hacer un movimiento involucrando a organizaciones, por eso me involucraron a mí desde ACDE y a empresas. Y cuando se consolidó la organización, ahí me ofrecieron a ver si quería liderarla, y ahí me metí de lleno. El desayuno que tú mencionás, Jaime, fue en el 2001, la famosa crisis 2001-2002 que sufrimos acá, y bueno. Pero bueno, esos fueron mis inicios y mi actualidad. Entiende ya muy bien el antecedente, y entonces pues vámonos si quieres al pecado de los promotores. El pecado de los promotores. El pecado de los promotores, que tampoco decía hoy al principio, bueno, esperemos que usando los términos de ahora,
que es un tema disruptivo para manejar hoy, y que cuando termine la grabación de hoy no me prendan fuego en la plaza pública, pero no, yo a lo que me refiero es lo siguiente: cuando uno trabaja con empresas en estos temas, uno también ve que hay muchas organizaciones, personas, instituciones promoviendo desde distintos ángulos los temas de responsabilidad social empresarial, de sostenibilidad, y en ese afán de, yo no diría de ser dueños de la verdad, pero sí de encontrar una punta interesante que se considera que puede ser el elemento por el cual se canaliza, se comienzan a hacer iniciativas, a promover iniciativas, a brindar distintos elementos que van desde temas muy simples como certificaciones. Entonces, cuando uno se pone en el lugar del empresario, que hoy por hoy dice, bueno, sí, sin duda este tema no puede ser ajeno a mi gestión, a mi actividad, pero levanta la cabeza en esos 5 minutos que tiene libres, a ver por dónde voy, se encuentra que hay infinitas opciones, infinitos principios, formas de comunicar, certificaciones. Entonces, si uno empieza a hacer un mapeo de todo lo que se le ofrece al empresario para integrar la sostenibilidad en su diario vivir, llega un momento en que me pasaba cuando yo estaba en DERES, me decía, acabo de entender lo que son los principios del Pacto Global, pero ahora me vinieron con la ISO 26000 y me están diciendo que tengo que reportar con una metodología que es el GRI, pero si yo ya estaba haciendo mi reporte de mi COP, mi comunicación de progreso, pero ahora, entonces a veces lo que sucede es que el empresario dice, ¿por dónde arranco? ¿Por dónde voy? Y creo que ahí es el rol más importante donde quienes estamos trabajando en el tema, desde la promoción, pero también del consultor responsable, ¿no? Porque muchas veces nos venían y dice, un empresario viene a una empresa y dice, me acaban de ofrecer una certificación en responsabilidad social o en sostenibilidad con esta norma. Y uno tiene que investigar a ver primero de dónde sale esa norma, quién está certificando. Y lo que yo siempre les decía es, o les digo hoy a los empresarios, ¿te sirve para algo? ¿Te genera valor? Porque si nadie te lo está pidiendo, si no te lo está pidiendo quizás un mercado para ingresar, vas a gastar dinero, vas a gastar tiempo y no te van a generar ningún valor. Entonces creo que va por ahí un poco la cosa. Fernando, yo te conozco y sé que debes de tener... Un punto muy importante, Eduardo. Sí, lo primero que quiero decirte es que valoro mucho la osadía y la valentía de los precursores. Cada iniciativa es como especialmente el trabajador que llega de casa y te dice, oye, ¿quién te hizo este trabajo? Está terrible, te lo tengo que volver a hacer, esto no funcionaba, la metodología no funcionaba, y te van sacando nuevas y nuevas metodologías. Y olvidamos también este papel de orientador a la empresa, ¿no? O sea, que tenemos que ser promotores, pero también orientador en función. Me gustó mucho esto de decir, ¿qué te sirve? ¿Qué valor te va a dar? Te lo están exigiendo antes de poder entrar a eso. Sí, Fernando, te interrumpí, perdón. Sí. No, de ninguna manera, no te preocupes. Lo que decía es que en primer lugar, Eduardo, te quiero decir, yo valoro mucho no solo la osadía, sino la valentía que representa ser precursor, especialmente en este tipo de temas, que son temas que hoy, 7 años después de los ODS, vos hablabas de los ODM, de los Objetivos de Desarrollo Mundial, hoy los ODS todavía no terminan de interpretarse del todo y mucho menos de implementarse. Y ponerte en el papel del otro, ¿no? Evidentemente, y no tratar de crear algo nuevo. El otro día hablábamos de desmalezar, somos muy vecinos nosotros, implica
este gesto de liberar de todo lo que no tiene sentido, de todo lo que daña, molesta, para hacer lo esencial y lo nutritivo en un mundo donde se pelea por sobrevivir en muchas empresas. Ahora, queda claro que es un aporte de valor. ¿Cuál es la lente que te tenés que poner como consultor o como empresario para decir, bueno, me está ofreciendo el camino que tiene sentido y no me está ofreciendo el camino que le permite lucirse frente al resto de la comunidad? Me parece que hay una cuestión muy sutil ahí que los grandes pueden diferenciar. Con tu gran experiencia, qué le señalarías a un Mira, empresario hoy? a ver, en primer lugar es tal cual tú lo decís. Una de las cosas que siempre manejamos es que no hay un traje a medida que sirva para todos, ¿no? O sea que como en inglés dicen one size fits all, no existe. Entonces, la responsabilidad de quien está cerca de la empresa, ya sea como promotor, como consultor, como asesor, es conocer primero realmente qué es lo que hace la empresa, cuáles son sus puntos débiles, cuáles son sus dolores, cuáles son sus elementos que tiene para generar ese valor. Y ahí entender de todo esto que estamos hablando, qué es lo mejor para esa empresa. ¿Cuáles son los riesgos? Porque para mí lo más importante de la sostenibilidad hoy por hoy, más allá de todas los principios y las cosas con las que estamos hablando, es el riesgo de no asumir el compromiso, ¿no? Entonces, pero el riesgo para cada uno es distinto. Uno tendrá riesgos medioambientales, otro tendrá el riesgo de los consumidores porque es una empresa de consumo masivo, otro tiene una gran plantilla y entonces el riesgo es cómo retener los talentos. Y bueno, entonces, ¿cómo entender los riesgos a los que enfrenta el empresario, que son de siempre, o sea, que no es que surgen ahora, siempre los ha tenido, pero cómo interpretarlos con lentes de sostenibilidad? Interpretar los riesgos y después explicar por qué y cuáles son las ventajas o los beneficios. Cuando tú decías, Fernando, el tema de los ODS, yo diría que es la primera iniciativa, al menos que yo recuerde, donde se involucra a todos. Mismo los ODS habla de no dejar a nadie atrás, pero se involucra a todos. Se hizo multi-stakeholder, o sea que hubo también digamos, no. Antes se tuvo la 26.000, que también fue un proceso pero la 26.000 quedó un poco relegada y después será bueno discutirlo por qué, pero la 26.000, que en su momento fue una referencia, hoy por hoy ya no tiene tanto peso. Creo que los ODS también por de quién vienen, que fue impulsado por Naciones Unidas, tiene otra envergadura, pero ¿por qué desde el 1985, que la famosa Comisión Brundtland fue la primera que puso el término de desarrollo sostenible sobre la mesa, en el 2015 fue una de las primeras veces que Naciones Unidas, como organización que está promoviendo este tema, involucró al sector privado, pero en serio? Porque lo otro fue en el año 2000, cuando Kofi Annan sacó los principios o impulsó los principios del Pacto Global. Fue un llamado a las empresas a que se involucrasen, pero no hubo una participación de las empresas en su desarrollo. O sea, entonces creo que ahí a veces está la disociación entre lo que te dicen que deberías hacer con quien lo debe hacer. Entonces, muchas veces, sin menospreciar a quienes impulsan el tema, quienes trabajan en estas instituciones como las nuestras, como las multilaterales, muchas veces quienes están dando indicaciones para las empresas nunca fueron empresarios, nunca asumieron un riesgo, nunca tuvieron que llegar a fin de mes para cubrir las cuentas. Entonces, a veces se les pide mucho,
pero sin conocer realmente qué es lo que está pasando. Y creo que los ODS es un buen ejemplo de cambio, porque es un lenguaje que todos vamos a hablar, y todos estamos hablando, porque es el mismo lenguaje que hablan hoy las ONGs, que hablan los estados y que hablan las empresas. Entonces, ya no es ese que uno se sentaba en la mesa, un empresario, una ONG, y hablaban de cosas distintas. Hoy hay un marco, pero también hay una gran responsabilidad de poder hablarle a los empresarios y decirle, mire que los ODS, como están presentados, parecen un cuco, pero no lo son. ¿Por qué son? Si uno se sienta con un empresario, va a una conferencia, le dice, bueno, ahora esto es por donde vamos, donde va la sostenibilidad, los objetivos de desarrollo sostenible son 17 objetivos con 169 metas y se levanta en el break y no vuelve. Entonces, uno tiene que tratar de decirle, este es el marco. Ahora, capaz que tu empresa está trabajando hace años en contribuir con 2 ODS. Focalízate ahí. Claro. No vas a cambiar ni pretendas trabajar en el cuidado de los océanos. Y tampoco pretendas trabajar en todas las metas del ODS 8, que es trabajo decente. Entonces creo que ahí nosotros tenemos que tratar de, por un lado, dar las herramientas, pero que se entienda que el camino es este, pero hay un camino para cada uno, ¿sí? Hay un camino para cada uno, y ahí es donde es nuestra responsabilidad poder brindar lo necesario. Por suerte, cada una de estas iniciativas tienen muchas herramientas, muchos elementos por los cuales las empresas pueden trabajarlo. Por ejemplo, para los ODS tenemos el Compass, es el SDG Compass, que está en todos los idiomas, que uno puede leerlo, entenderlo bien. Pero sí, esa es la responsabilidad de poder acompañar a los empresarios. Y un gran desafío es que muchas veces hablamos a las empresas que capaz que ni necesitan que nosotros les hablemos, porque son empresas grandes, empresas multinacionales, que tienen un departamento en sostenibilidad, que tienen gente trabajando, pero las empresas medianas, las empresas chicas, no tienen recursos, no tienen gente y capaz que no tienen el conocimiento. Entonces, no podemos tampoco pretender que todas hagan lo mismo al mismo tiempo. Fernando. Sí, permíteme que te plantee un par de variables para ver tu mirada en todo esto. Por un lado, no hay nativos en sustentabilidad. Todos venimos de alguna manera de otras actividades y esto implica que nadie tiene las gafas que enfocan a la perfección en temas de sustentabilidad, ni de un lado ni del otro, ¿no? Los empresarios tampoco los hay todavía. Por otro lado, creo que quienes son consultores, asesores y demás, se percibe como que se enfocan más en ofrecer y vender que en valorizar la actividad, que generalmente es muy necesario, ¿no? Porque si no valorizas, la gente termina diciendo, bueno, si lo que no te dé valor lo notaré y lo consumiré. Hay otras empresas, cuando vos decís que tienen departamentos, en realidad uno es tan amplia la sustentabilidad que siempre tiene sentido la mirada de otro, me parece. Y suele haber empresarios que lo que te piden es, me gustó lo que le hiciste a tal, me parece que estaría bueno para mí, en contraposición con lo que estás diciendo, que realmente cada uno tiene que construir su camino. Ahora, estas variables a lo mejor abren una gran oportunidad. Me gustaría saber cuál es tu mirada respecto de por dónde debería circular esa oportunidad para hacerla, para llegar al 2030 como pretendemos llegar todos, pensando que lo tenemos, falta un rato. Sí, está a la vuelta de la esquina, está a la vuelta de la esquina porque tuvimos 2 años de pandemia que estuvimos en stand-by prácticamente, si bien se avanzó mucho en muchas cosas, uno a veces pregunta cuándo pasó tal cosa y los 2 años de pandemia son como
como un agujero negro. Sí, sí. Yo creo que una de las grandes cosas, y que también no por ser una frase trillada, no tiene valores, no hay que reinventar la rueda. Y va un poco en línea con lo que tú decís, Fernando. Lo bueno que tiene dentro de todo el tema de la sostenibilidad hacia afuera, o sea, la visibilidad es que uno puede, por ejemplo, a través de los reportes, a través de una cantidad de elementos que hay en la red de otras empresas, uno puede ver qué es lo que están haciendo. Entonces, y tomando en cuenta que también ninguna empresa arranca de cero. O sea que, llamémosle lo que le llamemos, muchas empresas lo vienen haciendo hace muchos años. Claro. Entonces, hay que acomodar un poco el cuerpo también para entender qué es lo que estamos haciendo. Creo que puede tener, a veces discutimos que es distinto, pero tiene algo que ver como cuando surgió todo el movimiento de calidad. Había empresas que los procesos de calidad intuitivamente ya los venían haciendo porque tenían una gestión. Entonces, cuando salió la certificación y la gente les comenzó a pedir que se certificasen, con muy poco ajuste certificaron. Hubo otras que estaban haciendo cualquier cosa y les costó un Perú. En esto pasa un poco lo mismo también. O sea, las empresas vienen haciendo muchas cosas y a veces para orientarse, adoptar los ODS, adoptar el pacto global, tienen que acomodarse un poquito, pero siguen haciendo lo que están haciendo. Pero yo creo que también lo que ha cambiado mucho y lo que impulsa y la oportunidad de lo que tú hablabas es el escuchar a los grupos de interés. Y ahí hay un gran desafío para entender cuáles son los grupos de interés para cada empresa que son críticos. Que si bien hay grupos de interés comunes para todos, los trabajadores, los clientes, pero hay algunos que son más críticos que otros. Entonces, lo que yo le diría a las empresas es, bueno, a ver, ¿qué opinan los grupos de interés críticos tuyos? Porque en definitiva son los que pueden generar que tu negocio funcione o no funcione, ¿no? Y aquí hay un gran elemento que el consumidor está cambiando. El consumidor está cambiando, las generaciones van cambiando, entonces de alguna manera también tenemos que escucharlos, saber qué es lo que quieren. Y eso me lleva a un punto que a mí me gusta mucho el tema de los reportes y ayuda a empresas a hacer los reportes, ya sea con GRI o con otros. Entonces, pero siempre decimos, a ver, ¿para quién lo estás haciendo y quién lo va a leer? Porque si se lo vas a mandar a la otra empresa que tiene su responsable de sostenibilidad, y estamos predicando entre convencidos, ¿no? Entonces, a ver, ¿quién le interesa lo que tú estás haciendo y por qué lo va a leer o no lo va a leer, ¿no? Entonces uno encuentra de repente reportes que son muy amigables y uno los entiende y que son más concretos, y otros que son técnicos que nadie los va a leer y que lo único que se logró fue gastar papel y tiempo. Creo que por ahí un poco Sí, va la cosa. sí, por supuesto. Yo creo que de repente hablabas tú de que cuando iniciamos en todos estos temas que no había parámetros y referentes, era todo intangible, era esta parte de humo, ¿no? Porque pues no había nada concreto. Y ahora el empresario se enfrenta a una gran cantidad de normas, estándares, modelos, que de repente, como dices tú, o sea, pueden ser acciones que ellos ya venían haciendo, pero que también la falta de alguien que los oriente y que les explique la finalidad y el sentido de cada uno, terminan tratando de adoptar no uno, sino todos, y sin reconocer el valor de lo que ya vienen haciendo, que a lo mejor lo llamaban de otra manera, pero ya lo estaban haciendo, y utilizar las herramientas que realmente sean las más adecuadas para las expectativas que tienen los grupos de relación que son importantes para ellos, pero también de acuerdo a la naturaleza de cada uno de los negocios, ¿no, Eduardo? Sí, sí, porque el otro día tuve la suerte que me invitaron a una conferencia que se hizo acá en Uruguay, que lo organiza Sustainable Brands, que son marcas sostenibles, que es una propuesta internacional.
que eso es otro de los temas, ¿no? O sea, cómo las marcas se posicionan en estos temas, cómo están atrayendo, porque si uno hace un estudio independiente, que los hay muchos, sobre la fidelidad de los clientes, de los consumidores, son cada vez menos fieles. Entonces, ¿cuál es el valor que yo le voy? Uno va al supermercado o va a una tienda y tiene productos muy similares a los mismos precios y bueno, ¿cuáles son los elementos que pueden lograr esa fidelidad? Pero yendo a la conferencia, se hablaba de un término, que era obviamente todo el tema de sostenibilidad, de regeneración. Entonces, se impulsaba el tema de regeneración como una nueva visión de hacia la sostenibilidad y ahí, mientras yo escuchaba, decía, uno más. Entonces, donde aparte se entendía lo que se pretendía porque era tipo de avanzada. Me acuerdo allá por los principios de los años 2000, seguramente tú, Felipe, te acordarás que había estaba Alan White, que era un pensador americano que trabajaba en estos temas, que fue en definitiva uno de los fundadores del GRI, y él en aquel momento hablaba de temas que uno decía, pero yo no puedo volver a Uruguay a decirle a la empresa que empiece a hablar de esto. Y el otro día en esta conferencia que fue muy buena con speakers excelentes, había de Argentina, estaba Bernardo Toro, o sea, muy buen nivel de expositores y muy buen nivel de asistentes, se hablaba del amor del empresario. Entonces, está bien, uno entiende el concepto, pero yo no puedo ir a un directorio a plantear estos temas cuando la dureza por la cual hoy están viviendo las empresas va por otro lado, ¿no? Entonces, claro. creo que ahí está el tema, creo que ahí está el tema donde uno tiene que quizás sacar un poco el pie del acelerador y decir, bueno, no podemos seguir metiendo cosas. Sin duda la sostenibilidad tiene que estar dentro de la empresa, en muchas ya está, pero poder hablarle cara a cara al empresario y decirle, este es tu negocio, estos son tus riesgos, estos son tus dolores de cabeza, estas son tus oportunidades. O sea, en definitiva, el viejo y querido FODA poniéndonos los lentes de la sostenibilidad, ¿sí? Y tiene que tener confianza en nosotros ese empresario, porque en definitiva es a quien va a recurrir cuando viene alguien y le dice que tiene el cáliz sagrado y que le va a solucionar todos los problemas y lo va a posicionar como el sostenible, ¿no? Entonces yo creo que tenemos cierta responsabilidad en eso. Y vuelvo a un tema anterior que yo decía, lo bueno es que hay mucha información, y mucha información. Si yo estoy en el área de la indumentaria, tengo que focalizarme a ver quiénes son los líderes en este tema de mi sector. Seguramente tengan los mismos problemas que tengo yo y tengan herramientas específicas para mi sector. Entonces, voy por ahí. Y si quiero trabajar un tema en gestión humana, en recursos humanos, bueno, capaz que no es de mi sector, pero a ver, ¿quién está trabajando este tema? Entonces creo que también hay un desafío en decir, bueno, hay mucha información que si bien no es exactamente lo que yo necesito en cuanto a que me puedo poner ese traje y me va a quedar perfecto, pero de repente con una ida al sastre ya me quedó. Entonces, creo que va un poco por ahí la cosa de poder ayudar a las empresas. Sí, el entender que no podemos aplicar la misma medicina para todos, que nos queda como una labor importante como promotores de poder entender todos los modelos, todas las herramientas que hay para poder sugerir a la empresa en función de lo que necesita, ¿no? Independiente. Y ahora, cuando recurra a nosotros, porque también, como bien lo decías, la propia empresa puede buscar entre pares, entre experiencias, muchas veces la solución a lo que está buscando. Jaime.
He estado pensando tanto en lo que se ha hablado y en tantas cosas interesantes que realmente Eduardo nos ha llamado la atención de algunos temas interesantes. Por ejemplo, uno es que efectivamente la empresa está bombardeada hoy en día por todos lados, las instituciones de gobierno, los políticos, las empresas otras de otra índole también, los ambientalistas por otro lado, los protectores de los derechos humanos. Bueno, la empresa está siendo cuestionada, bombardeada continuamente y a veces creo que sin piedad. Y la realidad es que hay que, como promotores de la responsabilidad social, creo que hay que llamar a la escena, al diálogo, pero al equilibrio. Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no la alumbre, decimos aquí. Y es ahí donde me llamó la atención, Eduardo, cuando dijiste que realmente le estamos colgando tantas cosas a la empresa que nos mostramos conscientes cuando atacamos, nos mostramos una y otra vez como realmente personas que no están conociendo el fenómeno de forma pragmática. Es tan fácil criticar, pero vivirlo es distinto. Las empresas efectivamente tienen que pagar nómina los días de nómina, tienen que pagar impuestos los días de impuestos, tienen que estar presionados. Y en ese sentido, el pragmatismo toma sus fueros, ¿no? Tiene que entenderse. Entonces creo que llamar al equilibrio es muy importante a todos los actores, a las empresas, y eso creo que lo hace la responsabilidad social por sí misma. Sí, yo simplemente para ir un poco cerrando, porque sé que el tiempo en redes es limitado también. Yo lo que creo que de alguna manera hay todo un tema sobre la credibilidad que las empresas cada vez más lo están entendiendo, y justamente esto de las redes, la tecnología, ya no puedo, algo que hago no pasa desapercibido. En 2 minutos se conoce aquí, se conoce en la China y se conoce en la bolsa, se conoce en todos lados, entonces me puede impactar directamente, ¿no? Entonces, me acuerdo que hace un tiempo hicimos en DERES, habíamos hecho un estudio sobre la necesidad que el consumidor tenía de que las empresas informaran más sobre lo que estaban haciendo en aquel momento en responsabilidad social, que era importante, o sea, era un buen mensaje a las empresas, comuniquen. Pero había otra pregunta que decía, ¿cuán creíble es lo que ustedes leen? Y era muy baja la credibilidad que había. Porque es muy fácil mostrarse la foto con el cheque, sostener un niño, pero realmente lo estamos haciendo. Entonces también ahí hay un rol importante para quienes manejan la comunicación de las empresas. A veces es mejor no comunicar nada que tratar de comunicar algo para parecer y eventualmente sale el tiro por la culata y es malo. Entonces eso también hace mal a todo el movimiento, ¿no? Entonces, si tuviese que cerrar con algún concepto sería, hay mucho, la empresa tiene que elegir lo que le sirve, porque en definitiva es lo que le sirve, lo que le genera valor. Yo siempre utilizo la frase de la película Show me the money, o sea, mostrame dónde está el dinero. Si esto me genera valor de alguna manera, podrá ser en menor plazo o en largo plazo, pero tiene que tener valor. Y después hay que ser creíble, porque si no se es creíble con lo que el walk the talk, o sea, hacer lo que se dice, porque si no, la credibilidad a la larga le va a pegar y bueno, empresas no creíbles van a dejar de existir. Así es, y termina vacunando el concepto que tanto trabajo ha costado meter en el discurso y en la vida de las empresas. Yo creo que está ahí, cada quien lo entiende de una manera diferente, pero pues hay que perderle el miedo y también no abusar de la medicina, porque de repente pues ya te hace resistente al antibiótico, ¿no? Tal cual. Oigan, pues qué gusto poder haber encontrado la oportunidad de poder hablar con Eduardo después de un periodo donde lo vamos a dejar descansar un poco de nosotros y va en unas merecidas vacaciones que tenías, yo creo que muchos años de no tomártelas, Eduardo. Nos da muchísimo gusto el haber tenido esta oportunidad de poder platicar contigo en este formato, más conversación, más que entrevista, ni mucho menos.
y esperamos poder tener la oportunidad de que regresando de tu viaje nos platiques todo lo que encontraste en cuestión de experiencias y de tanto personales, pero también como que te vayas con los ojos de la sostenibilidad a ver qué descubres por allá donde andes. Pues Fer, Jaime, ¿qué tal? ¿Qué les pareció esta conversación con Eduardo? Muy rica, claramente muy rica, con historia puesta hacia adelante, ¿no? Algunos desprecian la historia, pero la historia tiene la potencia para dispararte y llegar mucho más lejos con el aporte de valor. Y realmente escuchándolo, Eduardo, se nota que eso no solo es posible, sino es cierto. Así que enriquecido y con ganas de seguir el diálogo, como siempre. Pero bueno, acá abrimos el diálogo, tenemos las redes, así que creo que todo el que tenga ganas como yo de seguir dialogando, tenemos todas las plataformas abiertas. Así es, y hablando de plataformas, tenemos efectivamente las redes sociales de Empresability siempre abiertas, y en este caso ha sido un gusto presentar algo más del pensamiento de un pensador tan notable en el ramo de la responsabilidad social como es Eduardo Nshuk. A mí me dejas con mucha mirada de futuro y eso me da mucho gusto porque, ¿sabes? Cuando veo la edad promedio de los que estamos en pantalla y me imagino todo lo que hemos vivido, pienso, bueno, algunos creerán acaso que nosotros hay una visión de futuro. Claro que sí, y tú lo acabas de demostrar, Eduardo. Para nosotros la empresa es una esperanza enorme de hacer cosas, de transitar por caminos innovadores, y eso pues sí es estimulante cuando lo vemos al lado de liderazgos como el tuyo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, estamos en contacto y ya al regreso tendremos con otro enfoque. A ver qué tanto han cambiado las cosas. Muy bien. Que pasen muy bien. Igualmente, Eduardo, que estés muy bien y nos escuchamos y nos vemos hasta a la próxima. Y hasta aquí, Empresability Radio, tu espacio para dialogar y reflexionar sobre las empresas con propósito. Estaremos esperándote para la siguiente semana.